Bien, jóvenes, buenas noches. Les decía que el día de hoy vamos a continuar con la partida que ya habíamos iniciado el día lunes de concreto de losa, que la unidad de medida que se había trabajado para el concreto decíamos que según reglamento era metros cúbicos. Decíamos que en esa cuantificación del concreto en losa lo importante era ya el número de ladrillos, ¿correcto? Entonces, eso era el dato que nosotros teníamos que tener que hallar el número de ladrillos para que consecuentemente halláramos el volumen de concreto en la losa, ¿no? Es decir, que teníamos que hallar toda esta U invertida, ¿no? Que eran el conjunto de las viguetas con esta losita de 5 centímetros. Correcto, eso ya lo habíamos visto. También habíamos trabajado ya el número de ladrillos por cada metro cuadrado de losa. Para cada uno de los casos, por ejemplo, en el primer caso, que es el caso típico, para losas aligeradas en una sola dirección y para separación entre ejes de viguetas de 40 centímetros, ¿correcto? Entonces, para esos casos habíamos trabajado ya este gráfico en planta y este corte en elevación, ¿no es cierto? Este corte, donde habíamos determinado que es 8.33 ladrillos por cada metro cuadrado, ¿correcto? Entonces, después habíamos trabajado ya para otro caso, donde el eje de viguetas también era 40 centímetros, pero ahí ya no era la losa ligera en una sola dirección, sino en ambas direcciones, tanto en el eje Y como en el eje X. Bien. Luego teníamos el otro caso donde también eran losas aligeradas en dos direcciones, pero con la separación de viguetas de 70 centímetros. ¿No? Decíamos que para nosotros mejorar la parte del peso que se tiene de la estructura, de transmitir de la estructura al suelo, trabajamos con ladrillos de Tecnopor, ¿correcto? Para aliviar el peso, ¿no? Y que podríamos trabajarlos en casetones como un ladrillo o digamos, así tal cual, un ladrillo, o también se trabajaba como casetones, ¿correcto? Bien, entonces, eso es lo que habíamos trabajado en la clase anterior. Entonces vamos a hallar, ¿correcto? Bien, entonces decimos que si la losa es de 20 centímetros de espesor, que es nuestro caso, el volumen por metros cuadrados será el siguiente. Vamos a hallar el volumen de concreto en losa por metro cuadrado de losa. Entonces vamos a hacer el análisis por metro cuadrado, un metro por 20 centímetros, ¿correcto? Es decir, como si la losa fuera maciza. A esto debemos de quitar el número de ladrillos por metro cuadrado, que ya en el cálculo anterior lo hemos hallado y que es 8.33 ladrillos por metro cuadrado. Luego lo multiplicamos por el volumen del ladrillo, que es 30 por 30 por 15. Haciendo este cálculo tenemos que es igual a 0.0875 metros cúbicos por metro cuadrado de losa, ¿correcto? Ese es un dato que ustedes tienen que manejarlo. Entonces luego, miren jóvenes, ya hay un cuadro que también es producto ya de un trabajo que se ha hecho, donde se tiene referente, ¿no? En función a los espesores de losa, el concreto en metro cúbico de concreto, el concreto en metro cúbico por metro cuadrado de losa, ¿correcto? Así que quiere decir que si ustedes tienen un espesor de losa de 13 centímetros, esto ya es producto de un cálculo similar como en la parte superior, va a entrar 0.070 metros cúbicos por cada metro cuadrado de losa, siempre y cuando cumpla que la separación entre ejes de viguetas es el mismo caso que estamos acá analizando, que sea 40 centímetros y que sea en una sola dirección, ¿correcto? Entonces, en nuestro caso ya hemos hecho el análisis y hemos determinado que el volumen por metro cúbico para un metro cuadrado de losa es de 0.0875. Pero en nuestro caso no tenemos solamente un metro cuadrado, ¿no? Luego tenemos que, en nuestro caso, tenemos un área total de losa aligerada de 59.14 metros cuadrados. Posteriormente, según el cuadro anterior, tenemos que ingresan o se necesita 0.0875 metros cúbicos por cada metro cuadrado de losa. Entonces, ¿qué hago? Multiplico este dato por los metros cuadrados de losa que tengo y me sale que mi volumen total de concreto es de 5.17 metros cúbicos. Aproximadamente unos 6 cubos van a ingresar en el vaciado de mi losa, que tiene un área de 60 metros cuadrados aproximadamente, ¿ya? Decíamos que el volumen de concreto en losa ya le hemos determinado que es 5.17 metros cúbicos,
Y con eso ustedes saben que nosotros en este curso particularmente estamos trabajando a la par el tema de requerimientos o cuantificación de materiales. Entonces, si ya sacamos nosotros cuántos cubos van a ingresar en mi losa, correcto, entonces puedo hacer mi requerimiento de materiales para el concreto. En primer lugar tengo los ladrillos, tengo que los ladrillos de techo ingresan 8.33 ladrillos por cada metro cuadrado. ¿Cuántos metros cuadrados tenemos en nuestra losa? 59.14. Por lo tanto, necesitamos 492 ladrillos, aproximadamente 500 ladrillos de techo de 30 por 30 por 15 para hacer esta área. ¿Correcto? Ese es producto que ya este 8.33 ladrillos por metro cuadrado lo hemos hallado anteriormente. ¿Sí? Entonces, simplemente esa cantidad es unitaria, ¿no? Son 8.33 ladrillos para un metro cuadrado, pero yo no tengo un metro cuadrado, tengo 59.14. Entonces simplemente voy a multiplicar y de esa multiplicación hallo la cantidad total. Luego, eso es para el ladrillo de techo. Ahora necesito para los materiales para hacer el concreto. Entonces, como en el concreto yo ya he determinado que es 5.17 y además sé que como es un concreto de losa, tiene que tener mínimo una resistencia de 210 kilos por cada centímetros cuadrados. Por lo tanto, se requerirá los siguientes materiales. Si es concreto armado, necesito cemento, necesito arena gruesa, necesito piedra chancada y necesito agua. ¿En qué proporción? Recordamos que estas cantidades de materiales, estas cuantificaciones por cada metro cuadrado o metro cúbico de concreto, ya lo hemos trabajado anteriormente de las tablitas de cuantificaciones, tanto para columnas como para vigas. No sé si se recuerdan esas tablitas de cálculo de diseño de mezcla que ya yo también les mostré anteriormente. Entonces simplemente, como ya identifiqué que es de 210 la resistencia, he colocado directamente las cantidades unitarias de materiales por cada metro cúbico de concreto. Entonces, ¿qué hago ahora? Multiplico por la cantidad total de cubos, ¿no? Es 9.73 bolsas por cada metro cúbico, pero yo no tengo un cubo, tengo 5.17 cubos, con lo cual hago un total de 50 bolsas. Luego tengo la arena gruesa de la misma forma, 0.54 metros cúbicos por cada metro cúbico. Multiplicando por el volumen total de concreto me sale 3 cubos de arena gruesa, 3 cubos de piedra chancada y 962 litros de agua, ¿correcto? Entonces, si algún día ustedes ya han trabajado, bueno, algún día van a trabajar, esta es la manera de cómo hallar usted o cómo realizar sus requerimientos en obra en función a los metrados que están trabajando, ¿ya? Esto es en cuanto al requerimiento para la losa. Ahora vamos a metrar la partida cero. Ya hemos metrado encofrado, ya hemos metrado concreto, ahora vamos a metrar acero. El acero también ustedes ya saben por las partidas que anteriormente hemos venido trabajando. El acero, el cómputo del peso de la armadura incluirá la longitud de las barras que van empotradas en los apoyos, ¿correcto? Acá tenemos, por ejemplo, en primer lugar que comenzar a cuantificar las longitudes de todos los aceros que van colocados en la losa. Luego, tenemos que presentar en su unidad de medida según el reglamento, que es kilogramos. Decíamos también que en una losa tenemos, ¿cuáles son los aceros que vamos a cuantificar en una losa? Vamos a cuantificar su acero negativo, correcto, que es el que va en la parte superior, en esta parte superior, el acero positivo que va en la parte superior, y tenemos el acero de temperatura. Y tenemos el acero de temperatura, que es el que va perpendicular al eje de las viguetas, ¿correcto? Entonces, esos aceros tenemos que nosotros trabajarlos, el acero positivo y el acero negativo y el acero de las viguetas, ¿ya? Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es comenzar a metrar esos aceros, ¿no? Decíamos que el acero superior es el acero negativo y en la parte inferior es el acero positivo, y además el acero de temperatura que va perpendicular a los aceros de las viguetas, ¿ya? Bien, luego vemos también la imagen que lo que vamos a meter, miren, esta es una losa aligerada
donde está claramente los aceros que vamos a meter. Vemos estos bastones en la parte superior, es el acero negativo, y en la parte inferior, que bueno, no se logra ver, es el acero positivo, ¿no? Y este acero que está yendo perpendicular al sentido de las viguetas, ese es el que también tenemos que metrar, ¿ya? El acero de vigas ya no, eso ya lo metramos en las vigas. Entonces este es el plano de encofrado de losa. El plano de encofrado de losa, correcto, el plano de encofrado de losa, ¿qué cosas yo tengo que ver? Tengo que ver, por ejemplo, la representación de las vigas, correcto. Por ejemplo, veo las columnas, veo las vigas y también debo de ver, por ejemplo, cómo la distribución de las viguetas en cada uno de mis paños de mi losa y colocar cuántas viguetas están siendo colocadas en esos paños, correcto, para facilidad más que todo en mi metrado. Entonces tengo mi casco, correcto, de mi plano de mi edificación a nivel de losa aligerada, en donde veo las vigas de amarre, que ya les he indicado en qué caso se ve, las vigas soleras, viga viga chata en el borde de la escalera, viga solera y así, ¿correcto? En función a que ya les he indicado, las vigas soleras son las principales, son las que cargan las viguetas, y las vigas de amarre son aquellas que van paralelas al sentido de las viguetas. Ahora, ¿cuál es el criterio de que yo coloque las viguetas en este sentido horizontal o en el perpendicular? El criterio técnico para que ustedes elijan el sentido de las viguetas es la luz más corta. Si la luz más corta en el sentido horizontal, pues mis viguetas se arman en ese sentido, ¿no? Y si es viceversa, si está en el vertical la luz más corta, pues en el sentido vertical armo mis losas. ¿Ya? Entonces el criterio. Y por ejemplo acá, ¿cuál es más lo importante? Miren chicos, ustedes ven unas líneas acá cortas, esos son las viguetas, ¿no? Va vigueta, ladrillo, vigueta, ladrillo, vigueta, ladrillo, vigueta, ladrillo, vigueta, ladrillo, vigueta, ladrillo, y así sucesivamente, ¿no? Va toda una relación para yo ver exactamente cuántas viguetas van a entrar y en consecuencia cuánto acero voy a metrar. Y entonces acá están las viguetas, vuelvo a repetir, 10 centímetros, 30, 10, 30 de ladrillo, 10 de la vigueta, 30 de ladrillo y así sucesivamente. Con lo cual, si cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 viguetas. Es por eso que pongo una línea inclinada y pongo en un círculo 10V, o sea 10 viguetas, ¿correcto? 10 viguetas. Ahora, en esta parte también ya se ha hecho la misma colocación, va una vigueta, 30 centímetros ladrillos, una vigueta, y así sucesivamente. Y me he dado con la sorpresa que acá me he dado con el cálculo que ingresa 1, 2, 3, 4, 5, 6 viguetas, y eso es lo que están cerrados, 6 V. Y en la parte de abajo, que es igual a la parte superior, también 10 V, ¿correcto? Además de eso, puedo observar acá unos detalles de acero. Veo acá un ganchito, correcto, un ganchito, veo en la parte de los extremos, luego en la parte, digamos, interna, acá, digamos, del eje intermedio también veo otro, y por abajo veo otro detalle de acero, veo acá otro traslape, y acá abajo veo otros refuerzos, ¿no? ¿Qué significa? Que esa es la cantidad de acero por cada vigueta. Cada vigueta va a tener este detalle de acero, ¿no? Cada vigueta va a tener ese detalle de acero. Y eso es lo que está colocado en esta parte, ¿no? En esta parte es el detalle de la vigueta que está colocado acá, ¿no? Veo este ganchito, veo este ganchito, veo esta parte intermedia, este otro ganchito, y veo estos dos aceros traslapados, el acero positivo, y además veo otro refuerzo acá en la parte inferior, ¿ya? Con sus longitudes respectivas, que esas las voy a hallar del libro de concreto, ya hay detalles definidos que longitudes le corresponden en función a las luces que estos tengan, ¿ya? Entonces esto, chicos, parte es el detalle de acero por cada vigueta. En cada una de estas viguetas, en cada una de estas 10 viguetas, va a ir esta cantidad de acero, ¿ya? Entonces, vamos a metrar el acero, o sea, vamos a comenzar a hacer la cuantificación en metros lineales. Entonces, en donde dice 10 paños, que es la longitud más larga, tenemos este detalle, 15, 0.975, 2.65,
0.975, 0.15 y 1.45. Además, este es el acero negativo. Luego tengo un acero positivo que está en la parte de abajo, 3.575, igual la parte que se está, digamos, traslapando de 3.575 y además un refuerzo en la parte del acero positivo de 2.275. Si sumamos todas estas longitudes, correcto, que es un detalle particular por cada una de estas viguetas que se encuentran digamos, en el lado de los 10 paños, de los 10 viguetas, en el paño más largo, tengo que la longitud total es de 18.05, simplemente he sumado todas las longitudes que estoy requiriendo para ese detalle de esa vigueta más larga. Y en la vigueta donde dice 6V, en ese paño donde la longitud es más corta, igual he hecho esa suma, ¿correcto? He hecho esa suma y me sale que mi longitud total es de 12.475 metros, ¿no? Entonces acá, en ese donde dice 10V, acá 10V, el detalle es el mismo, que ingresa 18.05 y en el paño acá intermedio, ¿no es cierto?, que es más pequeño, sale 12.475, ¿correcto? De esta manera tenemos 10 viguetas en la parte superior y 10 viguetas en la parte inferior, son 20 viguetas, ¿correcto? Y cada vigueta tiene 18.05 metros, o sea, me da un total de 361 metros. Luego de estas viguetas, correcto, que yo ya identifiqué acá, si yo me doy cuenta que hay un ducto, correcto, acá hay un ducto, por lo tanto, la longitud acá no va a ser completa como si en la parte inferior. Es por eso que en la parte del ducto solo están entrando 3 viguetas, 1, 2 y 3, y en la parte completa está 1, 1, 2 y 3. Ya es por eso que acá se está colocando 3 viguetas de 12.475 metros y 3 viguetas de 10.298 en la parte más cortita donde está el ducto. Entonces simplemente se multiplica 20 por la cantidad de los metros lineales de cada vigueta y me salen los metros totales. De tal manera que solamente en las viguetas yo tengo, estoy utilizando 429 metros lineales. Pero eso no me sirve para representar en la planilla de metrados. En la planilla de metrados me sirve representarlo en kilogramos. Entonces, el total de acero de vigueta será de 430 metros lineales aproximadamente. ¿Correcto? Si esto lo divido entre 9, aproximadamente necesito 48 varillas de media pulgada, que es lo que se está colocando. Y si lo quiero transformar en kilos, o sea, 48 varillas me sirve para el tema de el requerimiento en las ferreterías, para hacer el requerimiento de repente en un proveedor, pero de esa manera no lo voy a representar en mi hoja de metrado, lo tengo que representar en kilogramos, la unidad de medida. Entonces, en kilos será los 430 por 0.994, que es el peso nominal, y me sale que en kilos necesito 428 kilogramos de acero para viguetas de media pulgada, ¿correcto? Este es el detalle del acero de temperatura. Este es el acero de temperatura, el detalle del acero de temperatura para que ustedes puedan tener idea cómo vamos a metrar. Decíamos que en la losa tenemos que metrar el acero de las viguetas y el acero de temperatura. Lo que acabamos de hacer hace un minuto es el acero de viguetas. Ahora vamos a metrar el acero de temperatura. Este es el detalle, es el mismo plano del encofrado de losa. Vemos la viga de amarre, vemos la viga solera, ¿correcto? Y vemos en esta parte que es la abertura de la escalera y vemos en esta partecita, bueno, que es la abertura con respecto al ducto que se tiene. Entonces decíamos que las viguetas el acero de temperatura va perpendicular a las viguetas. Si la vigueta es en este sentido horizontal, entonces la acero de temperatura va en este sentido vertical, ¿correcto? En toda la losa, entre las vigas, no incluye las vigas. Entonces la separación de estos aceros de temperatura es cada 25 centímetros y son con acero de diámetro 1/4 de pulgada. Entonces yo acá he hecho la distribución cada 15 centímetros en toda esta longitud y me han salido 15 piezas, ¿correcto? Que acá se cortan, que lo ideal sería llevarlo uno solo, pero se corta porque acá hay un ducto. Entonces, lo mismo que ingresa en este paño, va a ingresar en este que es igual en esta parte,
e igual en esta otra parte, ¿no? Si contamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿no? 15 varillas o 15 medidas de los aceros de temperatura. Y estos aceros de temperatura se tienen que amarrar en la viga de amarre de este lado y también del otro. Igual se tienen que amarrar en este lado, en la viga de amarre y en esta viga de amarre. Entonces, en esta parte, sí, ya no es los paños similares, pero el concepto es el mismo, va cada 25, ¿no? Hemos colocado cada 25, cada 25, cada 25, y en esta parte también va cada 25 centímetros. A ver, cada 15 van los aceros de temperatura. En este caso le hemos colocado, cada 25 centímetros. El metrado del acero será un cuarto cada 25 centímetros, ¿no? Cada 15. En realidad la norma no indica cada cuánto hay que colocarlo este acero de temperatura. Lo que sí se tienen especificaciones o ya datos que se trabajan para este caso, ¿no? Que normalmente se colocan cada 25 centímetros, ¿ya? Cada 25 centímetros. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer a continuación, correcto, acá vamos a hallar ya las medidas, las longitudes, para luego multiplicar por su peso nominal. Tenemos en este paño que son 15 piezas, 15 piezas, 15 piezas, 15 piezas. 15 por 4 me hace 60 piezas. ¿De cuánta longitud? De 4,42,5. ¿Cómo salieron eso? Tengo que desde la luz entre vigas, ¿correcto? Esta luz entre vigas, esta interna, esta luz, a ver, desde este punto, a ver acá, desde este punto hasta este punto, esta longitud interna entre vigas es 3,625, ¿ya? 3,625. Más, este ancho de la viga es 25 y este ancho de la viga es 25, será 50 centímetros. Y luego tenemos que hay un ganchito que amarra en esta viga de amarre que está abajo, que es 15, y acá también es 15. Entonces más 30 centímetros. Entonces si yo sumo, correcto, si yo sumo esos tres valores, 3,625 más 0,50 y más 0,30, me dan los 4,425, ¿correcto? 3,62 entre, ya, entonces, ahí están, chicos, ¿no? De esta manera yo multiplico, ¿correctos? 60 por 4,425 son 2,625 los metros totales del acero de temperatura para estos paños conocidos, ¿no? Para el caso del traslape de acero, ¿cuánto se está considerando? En este caso, a ver, en este caso donde hay, a ver, en estos casos donde hay traslapes, ¿no? Se está considerando igual, ¿no? Los 15 centímetros, ¿no? 15 centímetros en este lado y 15 centímetros, más que todos los ganchitos, ¿no? Los ganchitos acá, o sea, las patitas, mejor dicho, que van acá amarradas a estas vigas, son los 15 centímetros que lo estamos colocando. Esta misma situación se está pasando en este paño, en este otro y en el paño final. Cuando estamos en el paño intermedio, ¿ya? Tenemos una longitud interna desde este punto hasta el otro punto de 2,20. Y adicionalmente, esto de los gráficos no está bien porque esto se tiene que volver a amarrar. Digamos, esta línea no se ajusta, ¿no? Esto tenemos que volver a considerar todos los 25, perdón, y todos los 25. Y además doblar con el gancho de 15 y doblar con el gancho de 15, ¿no? Tienen que ir ahí, digamos, amarrados a eso, ¿no? Que me da más 30 centímetros. Ahora, si ustedes quieren, no pueden colocar ese gancho, en tanto tendrán que traslapar 15, ¿no? 15 centímetros, no doblarlo, sino correrlo, ¿no? Y acá también 15 centímetros, ¿no? 15 centímetros de traslape de estos aceros de 1/4, ¿no? Porque son de 1/4. Los 30 centímetros mínimos que manda la norma es para los aceros de media pulgada donde vaya a haber trabajo estructural, ¿no? Por ejemplo, en las columnas, en las vigas, ¿no? En este caso, más que todo, los aceros de temperatura son para el control del efecto de dilatación, contracción, ¿no? Entonces, no es tanto, digamos, el tema
del control minucioso de estos traslapes, pero sí igual tenemos que traslapar para que estos trabajen como un solo elemento, ¿no? Que se está considerando en este caso también 15 centímetros. Entonces, si ya tenemos la longitud interna de 220 más los 25 de cada viga más los 30, ahí nos está dando los 2 metros 80. Y como son 19 piezas, ¿no? Se coloca 19 por 2.82, 2.80 me sale 53.20. Y eso hace un total de 318.70 metros lineales, ¿no? Esa es la cantidad de acero que necesitamos en cuanto al acero de temperatura. Pero decíamos que esta longitud en metros lineales no me va a servir para el tema de cuantificación. Entonces, de repente, para requerimientos, ¿qué me sirve? Me sirve que esta cantidad lo divide entre 9 y me va a salir el número total de varillas, que es 36 varillas. Y para presentarlo en el presupuesto, me va a servir en kilogramos. Entonces, para eso, yo tengo a esta cantidad en metros lineales multiplicar por su peso nominal, que en este caso es 0.25, ¿no? Una varilla de 1/4 de pulgadas pesa 0.25 kilogramos por cada metro lineal. Entonces, esta cantidad lo multiplico por 0.25 y me sale un total de 80 kilogramos que se necesita para cubrir todo este acero de temperatura. Luego, entonces el total de acero de losa será los 428 kilogramos más los 80 kilos, y esto es igual a 508 kilogramos, ¿no? Y me da un total de 48 varillas de media pulgada y 36 varillas de 1/4 de pulgada. Entonces, el acero de temperatura es continuo, es decir, en los extremos puedo doblar los 25 centímetros, luego sigue la longitud y luego al tope lo vuelvo a doblar 25 y nuevamente sigue su longitud y luego doblarlo así sucesivamente. ¿Es correcto hacer eso? A ver, vamos a ver acá un poco la imagen para que se entienda. A ver, los aceros de temperatura jóvenes son con aceros de 1/4 de pulgada, ¿correcto? Esos aceros tienen una longitud de 9 metros lineales, ¿no? Entonces, yo tengo que ver si los 9 metros lineales por ejemplo, me dice completo, entonces yo podría hacerlo corrido. Podría yo hacer, como ustedes han visto en las imágenes, todo uno solo. Pero en este caso, no les va a dar porque esta parte, no es total, pues los 9 metros lineales. Va a haber el tema de corte. Además, acá hay un ducto, correcto, acá hay un hueco, mejor dicho. Entonces el acero no puede continuar, tengo que necesariamente cortar el acero. Y si ya cortaste el acero en esta primera etapa, esta también tienes que cortarla, ¿no? Esa también tienes que cortarla. Es por eso que lo ideal sí es que se vaya continuo, correcto, siempre y cuando el área te permita hacer esa continuidad. Pero definitivamente acá en la parte de donde hay pues los extremos, tienes que tú doblarlo, tienes que tú anclarlo, ese acero de temperatura, para que pueda trabajar tu losa. Yo no lo puedo dejar a ras el acero de temperatura, tengo que hacer un doblez. En este caso, que es un hueco, ¿no? Esto es un hueco, tengo que hacer un doblez, ¿ya? Ahora, como acá ya hay un hueco, también tengo que volver a hacer el doblez. Y acá también tengo que volver a hacer este doblez. Como he hecho este trabajo en esta parte, lo mismo hago esta réplica. Si no hubiera habido este hueco, entonces ahí sí, pues hubiera sido uno solo, ¿no? Los 9 metros lineales, hasta donde me den los 9 metros lineales, y de ahí pues traslapaba, ¿no? Ahora, hay algunas prácticas donde en la losa ponen el alambrón, ¿no? Ponen el alambrón, ponen otro tipo de diámetros y bueno, ellos simplemente corren, ¿no? Y no anclan, nada más hacen una amarrada. Acá en esta parte hacen una amarrada y dicen ya, bueno, ya lo coloqué, ¿no? Pero eso no es la manera. Igual el acero de temperatura yo tengo que hacer un doblez en la parte de las vigas para hacer que trabaje realmente, como les digo, llega a su función en la losa. Acá no se ha corrido porque acá hay un hueco, hay una abertura de escalera. Por lo tanto, si yo has comenzado acá a colocar ese doblez, lo mismo hago para este caso. Igualito en la parte hay un hueco, entonces tengo que hacer este doblez, ¿ya? Ahora, en esta parte, si de repente ahí tampoco puedo hacer lo mismo porque acá hay un hueco. En esta parte hay un hueco que es el ducto por donde van a bajar las tuberías de desagüe. Entonces, igual he tenido que hacer un corte obligatoriamente porque acá hay un hueco, ¿correcto?
y esta misma, digamos, corte que yo he hecho lo uniformizo, ¿no? Porque si no también hubiera sido uno solo, ¿no? Entonces, es por eso la explicación, ¿no? Que se ha hecho ese doblez, ¿no? Porque si no, como les digo, se trabajara todo continuo, porque no es que como hay viga yo tengo que cortar y digamos, hacer ese doblez, no es así, es siempre y cuando, pues, te permita el área, ¿no? No nos está permitiendo en este caso hacer recorrido porque hay una abertura de escalera y hay un ducto que está en esos planos. Bueno, comúnmente bien campo que maestros de obra no anclan el fierro de temperatura. Claro, se tiene que adecuar ese doblez, jóvenes, necesariamente, ¿no? Que es de 15 centímetros. Tampoco es mucho, es simplemente un doblez de 15 para que pueda trabajar, porque si ustedes no hacen eso con el peso que va a haber y con el movimiento que va a haber del concreto en losa, entonces esto puede desprenderse, ¿no? El acero de temperatura. Y la idea es que el acero de temperatura, sí, y así lo dice la norma, y acá también está claro, dice el acero de temperatura se amarra con el acero negativo de las viguetas y en los extremos, o sea, en las vigas, ¿correcto? En los extremos se fija el acero longitudinal exterior de la viga de amarre tal como se muestra, o sea, hay que fijar, y para fijar tengo que hacer un doblez, ¿ya? Necesariamente, eso tiene que hacerse. Y el traslape, por eso le digo, más que traslape es un doblez, ¿no? El traslape que acá, que en este caso se está haciendo, está entre 15 a 20 centímetros, porque recuerden ustedes que los traslapes, no sé si han visto el material que se les he proporcionado, los traslapes están en función a los diámetros de las varillas. Cuando son varillas de media pulgada, el traslape a ser mínimo es de 30 centímetros. Cuando son hasta un cuarto, pues es mínimo 15 centímetros, ¿no? Entonces está en función a los diámetros, ¿ya? Ahora, es por eso que en este caso, ¿no? Más que traslape acá, lo que también hemos hecho, como recomienda la norma, es fijar el acero de temperatura a las vigas de amarre con un doblez de 15 centímetros, ¿correcto? Con un doblez de 15 centímetros. Cada acero de temperatura trabaja independientemente, o sea, todo el acero en sí trabaja como un solo elemento, que es el acero de temperatura que sirve en la losa para controlar el efecto de dilatación y contracción. Ese es el objeto del acero de temperatura. O sea, cada uno de estos aceros hacen que la losa o contribuyen a que la losa tenga esa respuesta ante esos efectos de, digamos, de contracción y dilatación de la reacción química en este caso, el cemento que hace pues con el agua, ¿no? Con el ambiente. Entonces, es por eso. Ahora, en este caso, ¿por qué, jóvenes, lo estamos amarrando? Ya les he indicado, o sea, por qué estoy haciendo como que este paño trabaje solo, y este paño trabaje solo, y este paño solo, y este paño solo. Porque acá hay una abertura que no me está permitiendo continuidad. De igual forma, acá hay un ducto que no me está permitiendo la continuidad. Porque si no hubiera habido ningún ducto, entonces sí, necesariamente de repente yo hubiera habido la continuidad, viendo que también cubra el espacio de 9 metros lineales, ¿correcto? Entonces ustedes irán de acá, de 15 doblez, 9 metros lineales, y donde queden, ¿no? Luego comenzarán a traslapar 15 centímetros o 20 centímetros para garantía, porque en la norma, por ejemplo, te dice aceros de media 30, pero nadie coloca 30 en obra, te colocan 50, 60 centímetros, ¿no? Igual, nadie te coloca normalmente 15, te colocan 20, 25, hasta 30 centímetros del empalme entre aceros, ¿no? Igualito acá, ¿no? Entonces no se sorprende, es parte de la, digamos, de la seguridad que a veces uno quiere darlo para que ese acero trabaje como uno solo, ¿ya? Entonces eso ya les he dicho, está en función al área, joven. Acá no se puede porque hay un ducto, yo no puedo pues pasar el acero, pues porque acá debe ser libre, acá también debe ser libre en esta área, ¿no? Es por eso. Bien. Luego ya hemos hallado el requerimiento pues totales, ¿ya? Tanto para para el acero de temperatura como para las viguetas. En total, en la losa van a entrar 508 kilogramos. Y para hacer el requerimiento de las ferreterías o para hacer el requerimiento de mi proveedor son 48 varillas de media pulgada y 36 varillas de un cuarto de pulgada.
Bien, entonces esto es parte de lo que ya me lo hemos venido indicando, el acero de temperatura, o sea, el acero transversal se amarra con el acero negativo de la vigueta y asimismo el acero de temperatura sirve para evitar la contracción y dilatación de la losa ante efectos de frío o calor y se coloca perpendicular a las viguetas e irá cada 25 centímetros. Nunca deberá estar en contacto el acero de temperatura con el ladrillo de techo. Eso es muy importante que cuando ustedes trabajen permitan ese aislamiento, ¿no? Del ladrillo de techo con el acero de temperatura. Tengo que hacer por decir, un recubrimiento a través de unos daditos de mortero de 2 centímetros de altura para que justamente el acero haga su trabajo y pueda contrarrestar estos efectos de dilatación y contracción que se dan siempre en las losas, ¿ya? Luego otro tema en las losas es que los ladrillos de techos deberían habilitarse, ¿no? La norma también indica que los ladrillos de techo se deben de habilitar antes de ser colocados, porque si ustedes no hacen esto, el concreto que vamos a trabajar en las losas probablemente ingrese a cada uno de estos huecos y esa losa que debería ser aligerada pues va a resultar más pesada que una losa maciza porque va a entrar concreto en cada uno de estos huequitos. Entonces deberíamos de tapar, ¿no? Superficialmente con mortero cada uno de los huequitos para protegerlos del ingreso del concreto. Ya otra de las prácticas, a veces a los maestros les da mucha flojera habilitar con mortero pues estos ladrillos, ¿no? Voltean, mejor dicho, lo cambian de cara, no hacen que por donde voy a vaciar concreto, mejor dicho, esta parte no lo haría así, ¿no? Si no lo voltean y la parte que está maciza, la que colocan acá para que no permita el ingreso del concreto, ¿no? Algunos lo hacen así, pero la norma indica que debería de habilitarse, ¿no? Para que no ingrese el concreto de la losa. Luego la dirección de las viguetas sigue la dirección más corta, es lo que le dije anteriormente. La elección de la elección de tu dirección de tu vigueta es en función a la luz más corta, ¿correcto? Eso es, digamos, el concepto. Además, de otro lado, las viguetas no llevarán estribos, ya que los estribos se emplean para contrarrestar los esfuerzos de corte. Y en las viguetas, correcto, quien absorbe el cortante es el concreto. Correcto, entonces por eso la explicación de que no van viguetas. Yo sí he visto muchos proyectos que van como ya se ha quedado el concepto que todo acero, digamos, estructural debe ir con viguetas, ¿no? En columnas vemos, o con estribos, perdón. Entonces vemos, por ejemplo, columnas y sus estribos, vigas y sus estribos. Entonces, como las viguetas también son elementos estructurales, también creemos que debería ir el estribo, ¿no? Y algunas prácticas yo he trabajado donde los maestros pues sí hacían sus estribos en ese, ¿no? Porque decían, igual tenemos que estribar, pero como les digo, eso no trabajaría en realidad, ustedes pueden ponerlo, no va a pasar nada, pero no es que le va a contribuir más digamos, capacidad de absorber los esfuerzos cortantes o mayor resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se ha indicado que en las viguetas, quienes absorben estos esfuerzos cortantes que se generan son el concreto, ¿no? Es el concreto. Bien, luego otra cosa en losas es que jóvenes, las cajas octogonales jamás deberían ir en las viguetas, lo correcto es colocarlo en el ladrillo, ¿no? Debería colocarse en el ladrillo y no la vigueta, porque al colocarlos en las viguetas estaríamos quitándole concreto, ¿no? Y sabemos que el concreto es quien absorbe estos esfuerzos pues, cortantes y que por lo tanto estaríamos debilitándolo, ¿no? Entonces teníamos que tener bastante. Ahora en obras sí, la verdad eso es bastante complicado. Los maestros no quieren hacerlo, ellos ya se han acostumbrado por facilidad colocar las viguetas las cajas originales en las viguetas, ¿no? Bien, por eso se le diseñan como viga T, pues, ¿no? Bien. Luego vemos acá, ¿no? Que si es posible colocar las viguetas en los ladrillos de techo y no en las cajas octogonales deberían colocarse en el ladrillo de techo como se ve acá y no en las viguetas, ¿no? Acá vemos igual, vemos la colocación de estas cajas octogonales, de estos centros de luz, en los ladrillos y más no en las viguetas, ¿no? Bien, ¿cuál es el ancho mínimo de una tabla para encofrar la losa? Mínimo debe ser 20 centímetros, ¿no? Los 10 centímetros correcto del ancho de la vigueta, 5 centímetros mínimo para cubrir el ladrillo de un lado y 5 centímetros para cubrir el ladrillo del otro lado, ¿no? En total mínimo debe ser 20. ¿Puede dar más? Sí, puedo dar 10, 10 y 10,
¿no? Y me da un total de 30, también es factible, pero mínimo debe ser 20 centímetros. Ingeniera, ¿por qué material se está usando para poder poner cajas octogonales? Acá, a ver chicos, o sea, el tema es el siguiente. Ustedes saben, no, esta es una losa donde están viguetas pretensadas, ¿correcto? Donde están viguetas pretensadas. Y lo que se está haciendo es colocar acá, colocando las cajas octogonales, no en ladrillo de techo, sino en Tecnopor, ¿correcto? Para, digamos, para mejorar la ubicación de estas cajas octogonales, ¿ya? Acá es por eso que vemos esta forma. La idea es que ustedes siempre manejen que cuando uno hace una losa, no deberíamos permitir que estas viguetas vayan metidas en el concreto o en las viguetas, porque le estaríamos restando concreto a las viguetas y por ende la capacidad de poder absorber estos esfuerzos cortantes. Ustedes pueden poner el material que deseen, en algunos casos hacen como un vaciadito, por ejemplo, de concreto, ¿no? Porque dicen que en los ladrillos no pueden colocarlo, maestro, muchos dicen, ingeniera, pero yo no puedo colocar la caja octogonal en los ladrillos, se caen, dicen, ¿no? No lo quieren hacer. Entonces algunos hacen esto, algunos colocan la parte de Tecnopor y lo anclan, otros hacen como un vaciadito de concreto donde colocan su caja octogonal y sus tuberías. En realidad la norma no te dice de qué material hacerlo, más que todo es la habilidad y donde mejor se preste la colocación de estas cajas octogonales, ¿no? Pero también hay casos como acá, ¿no? Que se ha roto un pedazo de ladrillo y se ha colocado con una tablita, ¿no? Tipo un encofrado para que no se caiga, no ingrese concreto a esta vigueta, a esta caja octogonal una vez que vaciamos el concreto, pues, ¿no? Luego, este es un modelo de losa encasetonada. En realidad, cuando uno eso más que todo es trabajo del estructural, en la estructural de las condiciones de la estructura, de las condiciones del suelo y de la funcionabilidad que debería tener esa edificación, el estructural te dirá, digamos, los componentes de toda esa estructura. Una de ellas es la losa, ¿correcto? Te dirá la losa por el tema de digamos, de la estructuración, por el tema de la capacidad portante del suelo, por el tema de la funcionabilidad, debe ser losa ligera, o debe ser losa maciza, o debe ser losa encasetonada, o debe ser losa nervada. Eso estará en función del diseño del estructural. En este caso es una losa que se llama losa encasetonada y que más que todo refiere que se encofra, o sea, que se hace un encofrado donde se hacen las veces de ladrillo de techo, ¿no? Que en realidad luego digamos, vamos a ver el hueco, ¿no? Esto se hace porque se ha dejado el molde de ladrillo de techo, ya es que va a ser vacío y sobre este recién se va a vaciar la losa, ¿no? Y luego se van a retirar esos encofrados, ¿no? O sea, al no tener ladrillos, se colocan cajas de madera. En este caso, necesariamente la cero de temperatura va sobre todo porque de lo contrario serán visibles. Luego de retirar las cajas del encofrado. Entonces acá, por ejemplo, vemos que ya has terminado el encofrado, ¿no? Ya se ha terminado el encofrado, vemos la misma situación, las cajas diagonales sobre estos casetones, o sea, sobre el ladrillo de techo, que en este caso son encofrados, son cajas de madera que se han hecho, y vemos claramente que es una losa aligerada en dos direcciones, vemos los laditos que están separando a la cero de temperatura con en este caso los casetones igual, o sea, la situación es la misma, ¿no? No tengo que permitir que se coloquen directamente sobre los aceros de temperatura, directamente sobre sobre en este caso casetones o ladrillo de techo. Luego vemos que este es el producto ya final, ¿no? Vemos un hueco, ¿no? Vemos un hueco. A ver, decíamos, a ver chicos, que cuando se hacen los tipos de losas, hay una variedad de losas a escoger. ¿Quién nos va a definir a ustedes su diseño estructural? Porque cada losa tiene resistencia diferente y tienen funcionalidades distintas, ¿no? Tienen diferentes funcionalidades. En este caso, supongamos que ya el estructural ha evaluado capacidad de suelo, ha evaluado funcionabilidad de estructura, ha evaluado diseño estructural también de este diafragma rígido llamado losa, y bueno, decidió que va a ser una losa encasetonada. Una losa encasetonada significa que yo voy a simular unos ladrillos a través de unos cajones de madera, de unos casetones de madera, ¿ya? Voy a hacer el casetón en la parte superior, ¿no es cierto?, tapado, y en la parte inferior obviamente va a ser un hueco.
¿ya? Y ese encofrado luego de los días puede fraguado, tendrá que sacarse de tal forma que yo vea solo yo el concreto. Ahora, es como en este caso, ¿no? Vemos estas que parecerían unos ladrillos, pero sí son unos encofrados de madera, son unos casetones. Y igual la misma metodología tiene sus tuberías de luz, tiene sus cajas octogonales en los ladrillos o en este caso casetones, no hacer de temperatura, tiene sus deditos. O sea, la situación es la misma, ¿correcto? Ahora depende básicamente, las viguetas están acá. Le dije las viguetas van en dos direcciones, en este sentido como en este otro, ¿no? O sea, las viguetas van a ir desde la parte de abajo, o sea, este casetón lo estamos viendo en planta, pero abajo debe tener los 15 centímetros como lo tiene un ladrillo. Acá lo estamos viendo, ¿correcto? Estos son los 15 centímetros, que es el alto de una vigueta que normalmente tenía igual, sino que yo he simulado, mire, he simulado un ladrillo a través de este encofrado, y esta cruz es la vigueta, ¿no es cierto? Son las viguetas. Entonces, es la misma situación. Lo que pasa es que yo veo huecos, pues en la parte, no veo ladrillo, ¿no es cierto? Veo el hueco. Y todas esas cruzadas son las viguetas. Y esto más grueso son las vigas. Ahora, ¿cuándo será eso? Más que todo, cuando se quiere más resistencia, ¿no es cierto? Porque ahí, y aliviar peso, porque ahí no veo yo el ladrillo, ¿no? Veo está vacío. Y veo luego sus viguetas, sí que necesariamente, es como una losa aligerada, pero que va sin ladrillos. Es más costoso, sí, porque imagínense hacer todos estos encofrados, ¿no? El costo del presupuesto en cuanto a esa partida va a ser altísimo. ¿Cuál es el proceso constructivo de estas losas encasetonadas? Vamos a ver. El proceso constructivo es el siguiente, ¿no? Primero se empieza encofrando, hay un trabajo digamos, en este caso de encofrados, se empieza encofrando, colocando las bases, digamos, las maestras de estos casetones, que van a ser las bases de los ladrillos de techo. Luego tenemos acá que se sigue trabajando, como ustedes ven, se arma unos espacios vacíos que van a ser especie de ladrillos. Luego en este caso se colocan ya como que las tapas, correcto, de estos ladrillos. Luego los demás elementos que se les indicado, como las tuberías de luz, las tuberías de desagüe, en el caso las hubiese, los aceros de temperatura, los daditos, las cajas octogonales, todos los elementos que intervienen en una losa normal. Luego, ¿qué se hace? Se comienza con el vaciado, ¿no? Luego comienza a hacer el vaciado normal, tradicional, si era una losa aligerada, ¿ya? Y acá vemos que se sigue con el vaciado tradicional, ¿correcto? Y luego, acá vemos el detalle, ¿no? De estas losas encasetonadas. Obviamente estos son para elementos, como les dije, que son, digamos, más resistentes que una losa aligerada porque están con viguetas en dos direcciones, pero que adicionalmente yo necesito aliviar peso porque ahí no hay ladrillo, está vacío, está hueco ese espacio de los ladrillos. Y finalmente, pues, con su curado respectivo que se tiene que hacer de esta losa aligerada, ¿no? Y finalmente este producto, ¿no? Veo los espacios hueco, ¿no? En vez de ladrillo. Cuando hay mayor sobrecarga, sí, cuando hay mayor carga, jóvenes, cuando hay mayor carga que resistir, yo tengo que optar. Ahora, eso más que todo lo va a definir exactamente el estructural, pero la idea es esta, por ejemplo, resiste mucho más carga que una losa aligerada tradicional, digamos, con las viguetas en una sola dirección, ¿no? Y además de esto tiene más resistencia, pero menos peso, porque no tengo ladrillos, ¿correcto? No tengo ladrillos. Bien, entonces luego es otra losa, la que viene a continuación, la losa nervada. Las losas nervadas son aquellas losas que tienen una semiparábola, ¿no? Por decirlo así, son curvadas, correctos, y también son similares a las losas encasetonadas. ¿Por qué? Porque tienen, digamos, el concreto, digamos, de estas losas son igual, sus viguetitas que son nervadas, tienen tipo nervios, y la losita que va encima que es de 5 centímetros, ¿correcto? Igual, son más resistentes que una losa aligerada, pero más que todo su detalle, chicos, es en la parte arquitectónica, porque ustedes han visto en lo anterior la losa encassetonada, arquitectónicamente como que
me quita espacio, no es muy vistosa, en realidad yo veo puros huecos y es muy complicado de repente para todo un sistema de ventilación, aire acondicionado, de repente el sistema de iluminación, ¿no? Que se puede hacer sí, pero va a ser un poco más complicado. En cambio estas losas nervadas son como que un poco más arquitectónicas, ¿no? Tienen para los arquitectos que les gusta mucho el diseño, que la curvatura, entonces es un poquito más vistoso. La resistencia, las mismas tienen más resistencia que una losa normal, y también su peso, ¿no? Y vemos que este detalle que ustedes ven en la parte, digamos, de afuera, es en toda su área interior también. Yo pensaba en realidad que cuando la primera vez que la vi, pensaba que solamente era el detalle en esta parte de afuera. No, es en la parte, imagínense, toda la casa. Toda la casa viene con estos tipos parábolas que son tipo nervadas, por eso que se llaman losas nervadas, tipo estos nervios, y eso se ve en todo el interior de la casa, ¿no? Es un poquito más costosa, porque imagínense encofrar toda esta parte así doblada, todo este tipo media curvada, ¿no? Pero es cuestión ya de la arquitectura. Miren, imagínense acá. No veo una losa tradicional horizontal, sino con este tipo de detalles, ¿no? Y las losas, para la pregunta que me hizo el joven, y las losas macizas, ya son losas que son mucho más resistentes que las losas macizas y que son mucho más resistentes que las losas nervadas y que las losas encasetonadas. ¿Por qué? Porque ahí ya tengo el concreto armado en todo el ancho y largo, o sea, en toda tu área de tu losa es concreto armado. No solamente es el concreto armado en las viguetitas y la losita pues de 5 centímetros, ¿no? Sino que hay van losas, por ejemplo, de 10 centímetros, de 15 centímetros, en función al diseño estructural, y las losas macizas. ¿Cuál es la desventaja de esta losa maciza? El peso. Por ejemplo, si ustedes quieren, digamos, una resistencia, digamos, para poder colocar, digamos, o hacerlo uso importante del área que va a ir sobre su losa en la primera planta, pero tienen el problema en que su capacidad portante no es muy alta, o sea, el terreno no es muy bueno, no es un suelo de repente rígido, ¿no? Entonces, ¿qué optaría? Deberían de optar por una losa nervada o una losa encasetonada, porque esas son más resistentes que una losa, digamos, aligerada, pero no tiene mucho peso. En cambio, la losa maciza tiene mucho más peso, porque ahí no es losita de 5, no es losita de 10 centímetros, a veces de 15, dependiendo de la evaluación estructural que se haga, ¿correcto? Ahora, van a ir lositas de 5, bien, ya son muy delgaditas, ¿no? Normalmente son las losas de 10 centímetros, pero igual es más peso porque es en todo el área, ¿no? Estas son unas muy buenas opciones, las encasetonadas, sino que pocos son difíciles cuando vamos a manejar el sistema de iluminación, ventilación, aire acondicionado, que ahora se maneja bastante en las edificaciones importantes. Y bien, esto es un tema, digamos, también anexo en cuanto a las escaleras. Las escaleras decimos que son estructuras que ustedes ya deberían o deben de conocerlas, ¿no? Las escaleras son estructuras que son diseñadas para vincular planos de distintos niveles, para eso se hacen las escaleras, y están conformadas por una serie de pasos o peldaños y eventuales descansos, dependiendo de cuánto tramo sea tu escalera. Si es de un solo tramo no va a haber descansos, ¿no? No va a haber esta parte que se llama descansos. Este es de un tramo, descanso y otro tramo. Si fuera así nada más, no habría descanso, un solo tramo. Correcto, entonces va a depender mucho de cuántos tramos sea tu escalera para ver si hay descansos o no. Otra de las cosas en las escaleras es que las escaleras son elementos importantísimos porque son aquellas aparte que te vinculan en planos diferentes, a diferentes alturas. Son los elementos que deberían ser los últimos en fallar cuando hay un evento sísmico. Porque imagínense que estamos en el piso 4 o 3 y nosotros queremos de repente evacuar, ¿no es cierto? De los últimos pisos hasta el primer piso, queremos evacuar. Entonces, si lo primero que va a fallar es tu escalera, imagínate, ¿por dónde vamos a evacuar? Entonces, las escaleras deberían ser elementos que son los últimos en fallar, por la importancia que tienen por la vinculación que tienen de los pisos a diferentes niveles. Entonces, una de las cosas que garantiza que estas escaleras tengan un buen comportamiento estructural, por ejemplo, es que deberían de vaciarse monolíticamente a la losa, ¿no? Acá tenemos la losa, acá tenemos las escaleras y
el mismo día que ustedes vacían su losa ligera, ese mismo día debería vaciarse las escaleras. En unas viviendas tradicionales, ¿correcto? En las viviendas tradicionales, el mismo día que ustedes vacían su losa, deberían vaciar su escalera. Ahora, las escaleras tienen puntos de anclaje, que eso sí deberían estar bien definidos. El primer punto de anclaje de una escalera es en la zapata, es en su zapata. Y el segundo elemento donde va a anclar es en la viga chata, ¿no? Debería tener esos apoyos, porque imagínense ustedes que no han hecho la escalera y luego se acuerdan que debería ir una escalera. ¿Qué tienen que hacer? Picar, ¿correcto? El acero de la viga para que encuentre y ahí amarren el acero de la escalera. Entonces por ahí viene el problema de que cuando viene un sismo, ¿no? El sismo ya lo ve débil esa parte y por ahí comienza a fallar la cosa. Entonces debería vaciarse así. Ahora hay proyectos sí importantísimos, ¿no? No, de repente no como una vivienda tradicional, hay proyectos mucho más grandes donde ya se está viendo, por ejemplo, que la estructura principal se está separando de la escalera, pero siempre y cuando sean escaleras que son autoportantes y autopoligonales, o sea que ellas solamente, digamos, en una columna se puedan apoyar, ¿correcto? Y luego en todo su desarrollo, ellas mismas hacen ese trabajo de resistir todo el peso que viene sobre ellas. Se llaman escaleras autoportantes y ortopoligonales. Y esas que dice, cuando hay un sismo, pues el edificio podrá fallar como ustedes quieran, ¿correcto? Y la escalera pues tendrá su propio diseño, que sus momentos, sus cortantes, su desarrollo, su desplazamiento, no tiene nada que ver a la edificación. Entonces la separan con unas juntas sísmicas y además que éstas trabajen solitas, con su propia cimentación y a través o con esta metodología de hacerlas autoportantes y ortopoligonales, que estas solitas se sostengan en su zapata y bueno, en una columna o en una viga en función a cómo esté el edificio, ¿no? Eso se está haciendo en edificios de 20 pisos, de 30 pisos, están haciéndose que las escaleras no vayan, digamos, monolíticas a las edificaciones, sino que vayan separadas a través de una junta de dilatación. Pero mayormente la vacían después. Claro, la vacían después, pero como les digo, ya acá, en primer lugar, si tú la vacías después, tú sabes que las escaleras se tienen que amarrar en algo. El acero que estas tienen deberían amarrarse en algo. ¿Dónde se van a amarrar? En las vigas. ¿Correcto? Deberían amarrarse en las vigas. ¿Dónde más se van a amarrar si no es en las vigas de la losa? En la viga chata de la losa. Entonces, debería de amarrarse ahí, ¿no? Deberían amarrarse ahí, porque si ustedes no lo amarran, lo que les va a obligar a hacer es que después piquen a la viga chata, ¿correcto? Piquen a la viga chata y anclen su acero de su escalera, haciendo que éstas sean más vulnerables a un evento sísmico. En cambio, si ustedes lo hacen ahí mismo, o sea, ese mismo monolíticamente, o sea, vacían acá, colocan el acero de la losa y ahí mismo lo anclan al acero de la viga, entonces no va a haber problemas. No, eso es lo que yo más que todo, eso es lo que les estoy indicando. Es que pueden hacerlo después, lo hacen, muchos lo hacen, porque a veces más que todo no hay la parte presupuestal y esos son los problemas, que lo hacen cuando pueden, hacen sus casas por partes, ¿no? Entonces, eso es lo que se recomienda en viviendas tradicionales, pero ya les he dicho que en viviendas o en edificaciones de 20, 30 pisos ya se está haciendo separado, ¿no? Bien. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo se está amarrando este acero de la escalera a esta viga chata o a esta viga de la losa y que luego serán vaciadas, pues, monolíticamente, ¿ya? Vemos también que las escaleras tienen puntos de anclaje. El primer punto de anclaje es acá en su zapata mismo, luego tienen que estar, si es de 2 tramos, el primer tramo se ancla en la zapata y en el muro, luego en el muro y la viga chata, ¿no? Esos son sus puntos de anclaje, una escalera que necesariamente tienen que tenerlas, porque las escaleras, vuelvo a decirles, son elementos importantísimos que no deberían de fallar en realidad cuando hay un sismo, ¿no? Son los últimos que deberían de fallar. ¿No? Vemos acá cómo hacen el trabajo de estas escaleras. Bien, digamos, chicos, la primera, digamos los elementos de concreto armado que se ha tenido falta en entrar en la escalera, ¿ya? Los primeros elementos que se han tenido de concreto armado dentro de una edificación tradicional llamada albañilería confinada.
Pero si nosotros, por ejemplo, vemos otro tipo de cimentaciones, por ejemplo, para una edificación aporticada, los elementos que les va a corresponder en su cimentación son otras, ¿correctas? Son otras. Entonces, para eso vamos a ver este tema, ¿correcto? Entonces, nosotros hasta ahorita, a ver chicos, haciendo como un recuento, nosotros hasta ahorita estamos viendo en lo que respecta a los metrados en edificaciones, hemos comenzado por partidas importantísimas, ¿correcto? ¿Cuál es la primera, a ver chicos, cuál es la primera partida que independientemente de la naturaleza del proyecto, ustedes ahorita tienen que tener la idea que debería de metrarse? ¿Cuál es esa primera partida que sí o sí tienen que empezar a metrar en cualquier tipo de proyecto? A ver, joven, poco para, ya estamos avanzando, en realidad ya estamos casi con la parte final, ya, para luego comenzar a meter arquitectura, sanitarias y eléctricas. A ver, jóvenes, ¿cuál es la primera partida que independientemente de la naturaleza de estos proyectos civiles, ustedes deberían de comenzar a metrar? A ver, algunos me han dicho obras provisionales, me parece, ¿correcto? Obras provisionales. A ver, ¿qué me dicen los demás chicos? Vamos viendo, ustedes ya estamos en el taller número 7 y en realidad esas cosas tienen que ser acumulativas, ¿correcto? Ustedes tienen que ir conociendo cómo empezar un proyecto, qué cosa metro, cuál es su unidad de medida, si se trata de una edificación de albañilería, qué elementos debería yo de metrar y en qué unidades fundamentalmente, y si se trata de una edificación aporticada, qué elementos debería de tener. El material está ahí, jóvenes, despacito, lo está, digamos, ordenado como para que ustedes ni se pierdan, ¿no? El material lo tiene, ¿no? La explicación también en cada uno de los talleres se le está tratando de absorber todas sus consultas. Muy bien, que la primera partida que deberíamos de meter sí o sí son las obras provisionales, trabajo preliminar y seguridad y salud. Correcto, esa es la primera partida que debería de hacerse independientemente de la naturaleza del proyecto. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, nosotros hemos comenzado por una edificación típica que se llama albañilería confinada y de la cual se les ha presentado los planos, correcto, no muy amplios porque en realidad lo que se ha querido es una facilidad para que ustedes puedan entender los metrados que se están haciendo, ¿ya? Eso ha sido la idea principal de este taller. Entonces hemos empezado por las partidas que normalmente se trabajan, que es obras provisionales, trabajo preliminar y seguridad de salud. Que lo importante de eso es la seguridad y salud, porque son partidas nuevas que normalmente casi nadie sabe que existen como partidas, saben que existen pero como costos indirectos, pero más no como costos directos. Luego hemos empezado a meter, por ejemplo, elementos que necesariamente solo llevan estas albañilerías confinadas, ¿no? Hemos metido su cimentación, por ejemplo, y decíamos que las albañilerías, como parte de su cimentación, por ejemplo, chicos, a ver, si ustedes están trabajando en edificaciones de albañilería confinada, ¿qué elementos deberían de meter en su cimentación? ¿Qué elementos necesariamente tienen que ustedes observar en la cimentación y por lo tanto meterlas si es que las edificaciones son de albañilería confinada? A ver, jóvenes, ¿qué elementos deben ustedes no equivocarse? Correcto, cimientos y sobrecimientos. Entonces, cada vez que ustedes trabajen y cada vez que ustedes les pidan pues opiniones, ustedes tengan digamos, esta inferencia dentro de sus proyectos, ustedes tienen que defender esas ideas por los conceptos y por todos los aportes que ya se les ha brindado. Entonces, las edificaciones de albañilería confinada, en su cimentación yo necesariamente tengo que ver un cimiento y un sobrecimiento. Correcto. ¿Que este sobrecimiento puede ser armado? Sí, cuando las alturas son mayores a 30 centímetros. ¿Que en la cimentación puede haber una platea ingeniera y luego solamente los muros? También estará en función a la capacidad portante del suelo, estará en función a que sí, tu edificación es de mucha área y tú quieres pues que resista grandes pesos. ¿Ya? También en función de eso yo diría, puedo cambiar todo el cimiento y sobrecimiento por una platea. Punto. Y encima de estas colocar mi ladrillo o mis muros de albañilería. ¿Ya? Ese es un caso especial, siempre y cuando sea mucha la carga que yo voy a transmitir a mi suelo y mi suelo no me permita, pues, acoger esa carga.
¿ya? Luego hemos visto, por ejemplo, que ya está el cimiento sobre cimiento, los muros, correcto, hemos visto los muros y que dentro de los muros, por ejemplo, cómo era la técnica de los muros, cuál era la concepción o cuál era el tratamiento de estos muros de albañilería en este tipo de edificación. A ver, chicos, ¿cuál era el tratamiento que ustedes tienen que necesariamente cuestionar, controlar, supervisar cuando están levantando muros en las albañilerías confinadas? A ver, ¿qué consideraciones ustedes siempre deben de tener, manejar en las albañilerías respecto a los muros? A ver, ¿cuál es la importancia ahí en los muros cuando levantamos muros? A ver, chicos. A ver, jóvenes, ¿cuál es esa importancia, jóvenes? ¿Cuál es esa consideración que ustedes deberían de manejar en las edificaciones tipo albañilería cuando vamos a levantar los muros? El espesor del concreto. A ver, ¿qué más? ¿Qué más, jóvenes? A ver. ¿Qué más deberían de tener? El espesor del concreto nada más deberían tener en cuenta en los muros de albañilería. Altura de apilamiento, jornada máxima, bueno. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que debería yo observar es que la longitud máxima entre ejes de columnas es de 5 metros para las albañilerías y que el levantado de los muros debería hacerse en 2 jornadas, no en una. Otro debería de ser el tipo de concreto simple del mortero. Ahora, el mortero no es un concreto simple, el mortero es un mortero nada más y el concreto simple es otra cosa, ¿ya? Sí, además de eso yo debería de controlar los espesores de las juntas de los morteros, que máximo sea un centímetro y medio y que mínimo sea 1 centímetro, ¿correcto? Pero hay otra cosa importantísima, jóvenes, que yo debería de yo conceptualizar para estos tipos de edificaciones. ¿Cuánto es la profundidad del cimiento para albañilería? A ver, la profundidad de un cimiento para albañilería mínimo es de 50 centímetros o 60 centímetros, pero eso, jóvenes, es un dato, ¿correcto? Es un dato estándar. ¿Cuánto es la profundidad mínima de un cimiento? 50 centímetros. Ahora, esa profundidad no va a ser tan cierta si es que no está sometida a un metrado de carga, ¿correcto? Ustedes, para hacer también el tema de un diseño de un cimiento, tienen que hacer su metrado de cargas. Y en función de su metrado de carga, o sea, cuánto peso va a resistir este cimiento corrido, me saldrá sus dimensiones, ¿correcto? Sus dimensiones. O sea, normalmente un cimiento, el mínimo es de 50 centímetros. Puede ser más, 60, 70, 80, 1 metro. Eso estará en función a un metrado de carga. ¿Cuánta carga me tiene que resistir este cimiento? Y en función a eso puedo determinar su sección de este cimiento. Que eso está dentro de la parte estructural, dentro de la parte de evaluación estructural. Dentro de esa parte se evalúa, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en las albañilerías, para ya cerrar ese circuito de ese tipo de sistemas, que es bastante usado en el Perú, que es una técnica bastante usada y por lo tanto ustedes deben de conocer cuáles son sus particularidades para que no haya confusión en su elaboración, en su ejecución y en su control y por ende en estos temas tan vitales como metrados y presupuestos de obra. Ahora, otra de las cosas fundamentales, por ejemplo, en la parte de los muros de albañilería, son los endentados, las conexiones. Decíamos que las albañilerías confinadas, los elementos más importantes son los muros. Por lo tanto, yo debo de proteger estos muros. ¿Y quién me va a dar esa protección? El abrazamiento que yo lo hago, el confinamiento que yo lo hago. Es por eso que la norma te dice, mira, tú tienes que abrazar ese muro, tienes que protegerlo. Y la forma de protegerlo es a través de unos dientes o a través de unas mechas o chicotes. Eso es vital, jóvenes. Ustedes no pueden ir a obra y hacer que esos muros sean a ras y que ni siquiera vayan las mechas. Eso tienen que cuestionarlos, eso tienen que ustedes intervenir, porque los muros son los que transmiten toda la carga, por lo tanto tienen que tener su proceso constructivo adecuado. Y que luego esos muros que yo ya le hice con la técnica del endentado, ¿qué van a hacerse? Recién se van a vaciar las columnas el concreto para las columnas. Luego se va a hacer las vigas y la losa. ¿Correcto? Hasta ahí está el tema de la edificación de esta casa, ¿no? Y con, de repente, la escalera que en muchos de los casos también se tiene que considerar.
Hasta ahí hemos venido haciendo los metrados, hemos venido no solamente metrando, sino también haciendo la cuantificación, que pocos cursos lo hacen. Entonces ustedes saben que con esos, ¿por qué metramos? Ustedes, ¿por qué están tan interesados en cursos de metrados? Porque esos metrados le da a ustedes dos cosas vitales. Les dice su presupuesto de obra, o sea, cuánto te va a costar la obra o cuánto te va a costar una casa, construir una casa, pero además te va a permitir, digamos, la otra parte fundamental, que es la parte de los requerimientos en obra. En obra ese es su pan de cada día. Algunos ingenieros que son celosos, ellos lo harán, porque dice, bueno, el joven se me vaya a equivocar, me vaya a pedir de más o de menos, mejor lo hago yo. Pero no siempre es así, hay ingenieros que confían mucho en los jóvenes que recién llegan y les dan digamos, esa responsabilidad. Entonces ustedes tienen que no defraudarla a través de haciendo bien sus metrados y por ende su requerimiento. Entonces, ¿por qué metro? No por las puras. Metro porque tengo que saber cuánto me cuesta, o sea, tengo que hacer mi presupuesto y tengo que también hacer mis requerimientos, ¿correcto? Entonces, eso lo hemos venido haciendo en cada uno de las partidas, en cada una de las sesiones con las tablas típicas, que algún día ustedes darán un expediente, darán un diseño de mezcla particular, en buena hora, bienvenido, con ese diseño de mezcla específica para su partida que están haciendo con sus canteras de la zona, pues tendrán que aplicarlo definitivamente. Lo que yo les estoy dando son modelos típicos que sirven, sí sirven, no es que no sirvan tampoco, sirven, pero son solamente muy genéricos, ¿correcto? Porque el diseño de mezcla depende, les dije también, depende de sus propiedades, de sus, en este caso, agregados. Bien, entonces hasta ahí ese circuito de lo que hemos venido trabajando, albañilería confinada. Ahora, se les va a dar también ya como para culminar, ya para un poco culminar esta parte de estructuras que es la verdad bastante extensa y en la que digamos un poco en la más complicada en realidad, lo otro ya es un poco más superficial y lo poco ya es un poco más manejable. Esta parte, jóvenes, si ustedes manejan esta parte de estructuras, de esta parte del acero, del concreto encofrado, en realidad van a ganar mucho. Entonces, hasta ahí hemos venido viendo todo el tema de las albañilerías, ¿no? Cómo meter el concreto de zapatas, de repente por ahí las vigas de cimentación. Entonces, para eso es necesario conocer lo siguiente. Conocer, por ejemplo, un poquito de las cimentaciones, ¿correcto? Es por eso que yo les estoy dando este tema, un poquito de las cimentaciones. Entonces, al respecto, es importante, de repente ustedes ya lo conocen, que las cimentaciones son aquellas partes de tu edificación que se ubica dentro de la infraestructura. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno tiene una edificación, tiene dos partes bien marcadas. Por un lado tenemos a la infraestructura, que está debajo de, que es la que yo no observo, que es la que está enterrada. Y por otro lado veo a la superestructura, que es aquella parte que yo sí observo, que yo sí toco, que yo sí puedo medir, que yo sí puedo evaluar. La cimentación se ubica dentro de la infraestructura, porque yo no la veo. Yo la cimentación de mi vivienda o de mi edificación, yo no la observo, yo no la veo, está enterrada, ¿correcto? Pero sí observo a mis muros, a mis columnas, a mi losa, a mi superestructura. Además de eso, es importante que ustedes conozcan que la cimentación, ¿correcto?, es aquella que se encarga de transmitir las cargas de la edificación, o sea, de la superestructura, hacia un estrato firme o estable. Esa es la razón de ser de las cimentaciones. Las cimentaciones tienen un trabajo muy importante, una función muy importante, que es la de transmitores de carga, por decirlo así, ¿correcto? La cimentación son aquellas que recogen todas las cargas de la superestructura y las llevan hacia el estrato firme del área que vamos a construir. Es por eso que para yo saber qué tipo de cimentación me corresponde, yo necesariamente tengo que contar con un estudio de mecánica de suelo, que me va a decir, mire señor, esta zona donde se va a colocar este cimiento, sí tiene la capacidad de poder soportar a todo el peso que tiene encima, ¿no? Entonces, por eso es importante. Ahora, la norma, los aspectos legales te lo dicen, no puedes hacer ningún proyecto si es que tú antes no me has dicho cómo es ese suelo. Mejor dicho, si es que no has hecho la mecánica de suelos.
Ya, entonces, esa mecánica te va a dar, digamos, conocimientos tan ricos en decir, por ejemplo, yo sé cómo es ese suelo, yo sé qué propiedades tiene ese suelo, yo sé qué capacidad portante tiene ese suelo, yo sé cuánta humedad tiene ese suelo, yo sé a cuánto está ubicada la napa freática. De tal forma que al estructural le dé las evidencias de cómo hacer el diseño o de qué cimentación le va a corresponder en función a todo eso que yo he conocido del suelo, con la única finalidad que mi edificación tenga la estabilidad y la funcionabilidad que se requiere en el proyecto. Ahora, cuando hablamos de cimentaciones, también decimos que tenemos dos tipos de cimentaciones. Por lo general, se tienen las cimentaciones que son superficiales y se tienen las cimentaciones que son profundas. Lo que ahorita vamos a tratar, porque el curso no se llama cimentaciones, sino que este es un curso o digamos un tema anexo que creo yo que es importante, joven, que ustedes vayan de este curso con las ideas claras, con los elementos no distorsionados, ¿no? Entonces, cuando se tienen las cimentaciones, se tienen dos grupos, las superficiales y las profundas. Las que nos vamos a enfocar ahora por el tema del tiempo y porque el curso, ¿no? Como le dije, no está dirigido a esto, sino que son, digamos, temas complementados que sí son importantes, que sí ameritan indicarles. Entonces vamos a tratar solamente las cimentaciones superficiales, ¿correcto? Entonces, estas cimentaciones superficiales, por ejemplo, según la norma 050, la de suelos y cimentaciones, me indica que estas cimentaciones son aquellas cuya relación profundidad sobre ancho es menor o igual a 5, siendo el D sub F me dice la profundidad y B el ancho del o diámetro de esta cimentación. Además, me dice que las cimentaciones superficiales están formadas por las zapatas aisladas, zapatas, pudiendo ser aisladas, conectadas y combinadas. Además, están conformadas por las cimentaciones continuas, como los cimientos corridos y las plateas de cimentación. ¿Ya? Todos esos elementos me dice la norma que son parte de la cimentación llamada superficial. Entonces acá tenemos las cimentaciones superficiales y todos aquellos sus elementos que lo constituyen. Tenemos, por ejemplo, el cimiento corrido, que es para las albañilerías, cimiento reforzado, que es para edificaciones aporticadas, que van de acero para las placas normalmente, las plateas, que son para suelos de baja capacidad portante, bien para albañilería o bien para aporticadas. Y tenemos las zapatas, que también van, digamos, cada vez que se habla de zapata, también se va a colocar elementos como las vigas de cimentación, ¿correcto? Entonces, al respecto, miren, chicos, el reglamento también me habla de profundidades, ¿correcto? Me habla de profundidades en este caso, las cimentaciones. Por ejemplo, me indica que las plateas de cimentación deben ser losas rígidas de concreto armado, con acero en 2 dimensiones, y deberán llevar una viga perimetral de 40 centímetros de profundidad. ¿Qué pasa? Que cuando uno va a hacer una viga de cimentación, nosotros deberíamos de considerar una viga, la parte perimetral, que tenga una profundidad mínima de 40 centímetros y que sea obviamente de más espesor que la lucita que estoy considerando. Además de eso, miren, chicos, vamos a tratar rápidamente cada uno de estos elementos. Por ejemplo, las zapatas, ¿qué cosas son? Las zapatas son elementos estructurales que alojan a las columnas y que sirven para recibir a las cargas de las edificaciones y transmitirlas al estrato firme del subsuelo, ¿correcto? Por ejemplo, las zapatas son estas cuadradas, ¿no? Son estos cuadrados, como ustedes observen. Las zapatas tienen una finalidad, que es la de alojar a las columnas, que es la de recibir a las columnas, ¿correcto? Y hay variedad de zapatas en realidad. Hay zapatas aisladas, zapatas combinadas, hay zapatas conectadas, ¿ya? Que en función a cómo estén alojando a las columnas tendrán esa denominación. Pero la idea es que ustedes sepan que las zapatas son aquellas que alojan a las columnas y sirven para transmitir pues esa carga concentrada en esta columna hacia el estrato firme. Otra de las cosas es que las zapatas, según la norma, indica que deberían de asentarse sobre suelos firmes, ¿correcto? Donde la capacidad pues sea mayor, indica a 2 kilos centímetros cuadrados. Entonces, cuando los suelos son buenos, ahí deberían, dice, de colocarse las zapatas.
Las zapatas no se colocan en suelos que son malos, de baja capacidad portante, en suelos deformables, en suelos que no tengan la capacidad de poder soportarla. ¿Por qué? Porque van a generarse asentamientos, ¿no? Es por eso que el reglamento indica que estas zapatas sí se deben colocar, pero en suelos que sean, digamos, firmes, ¿no? Tenemos otro esquema donde podemos observar claramente que estas zapatas son aquellas que sirven para alojar a las columnas y transmitir las cargas. Luego tenemos a las zapatas aisladas. Las zapatas aisladas se pueden llamar céntricas o excéntricas, ¿correcto? Las zapatas aisladas entonces pueden ser zapatas aisladas céntricas o pueden ser zapatas aisladas excéntricas. Las zapatas aisladas, para que reciban esa denominación de aisladas céntricas o excéntricas, depende mucho de cómo están ubicadas estas columnas respecto a estas zapatas. Por ejemplo, sabemos por concepto que las zapatas aisladas son aquellas que solamente alojan a una columna. No pueden alojar más de una columna, sino ya no se llamarían aisladas. Las zapatas aisladas solamente alojan a una columna. Además de ello, deben saber que cuando los centros de gravedad, tanto de la columna como de la zapata, coinciden, se llaman zapatas aisladas céntricas. Cuando los centros de gravedad de la columna y la zapata no coinciden, se llaman zapatas excéntricas. Miren ustedes acá esta imagen. Vemos este encofrado de la zapata, ¿correcto? Y vemos esta ubicación de la columna. Los centros de gravedad de ambas, de columna y zapata, están coincidiendo. ¿Ya? Están coincidiendo. Por lo tanto, este caso se llama zapata aislada céntrica. ¿Qué pasaría si esta columna está ubicada acá, en esta parte perimetral? Su centro de gravedad de esta zapata, de esta columna, va a estar por esta parte, ¿no es cierto? Y por acá, por ejemplo, ¿no? Por acá se me ocurre. Y el centro de gravedad en este caso, de la zapata, va a seguir siendo acá, ¿no es cierto? Va a seguir siendo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Desde este punto hasta este punto, ¿qué va a haber? Va a haber una distancia que para estos casos se llama excentricidades. Entonces, como ya hay una excentricidad, cuando venga la carga acá en la columna, ¿no? Viene acá la carga en la columna, ¿no? Carga concentrada P. Como ya hay una distancia respecto a esta zapata, que es la que está recibiendo esta columna, ¿qué va a generarse? Fuerza por distancia. ¿Qué da fuerza por distancia? Fuerza por distancia me da momento. Y en este caso es un momento de volteo. O sea que va a tratar de darle inestabilidad a esa columna, como que va a estar chicoteando, se va a estar fatigada, va a estar queriendo moverse, pues va a estar inestable. Por lo tanto, no va a tener la capacidad de poder resistir a toda la carga que está sobre esta. Entonces, ante esos casos, ¿qué vamos a hacer? Contrarrestar esos momentos de volteo que yo ya identifiqué que se generan en la cimentación. Y que para eso existen unos elementos que me ayudan a contrarrestar esos momentos de volteo, que se llaman vigas de cimentación. ¿Qué significa? Que las vigas de cimentación van a ir siempre y cuando yo haya detectado que ya se ha generado un momento de volteo, porque mi elemento columna, su centro de gravedad no está coincidiendo con el centro de gravedad de la zapata. ¿Ya? En esos casos es lo que se coloca. Los momentos jóvenes ya es un tema estructural, ¿correcto? El cómo calcular los momentos. Eso ya es un tema estructural un poco más amplio. Lo que yo les estoy indicando es cómo ustedes identificar situaciones que a ustedes le digan, mira, el elemento que está colocado en tu cimentación está bien, o el elemento que estás colocando en tu cimentación B está mal. Les estoy dando los argumentos técnicos desde el punto de vista constructivo, y que también tiene algo de estructural, para que ustedes tengan esa noción, para que ustedes tengan esos criterios. ¿Cómo realizar esa evaluación estructural? El tema de momentos en realidad no los voy a tocar porque es otro tema, mucho más amplio. Ahorita yo he tocado esto, ¿por qué? Porque vamos a meter otros elementos que no quiero que se confunden, que me digan, la ingeniera me enseñó metrados en edificaciones y hemos empezado por albañilería y me han indicado que también se mezclan zapatas. Es por eso más que todo que me he tomado de ese tiempo de poder darles este tema que no debería de tocarles en realidad, porque es dirigido a otra cosa, pero que tiene que ver mucho con los conocimientos previos para que ustedes disciernan básicamente qué elementos van a metrar.
¿correcto? Bien, entonces decíamos que las zapatas se llaman aisladas cuando solamente van a almacenar a una columna y que dependiendo de su ubicación de la columna respecto a la zapata, las llamaremos céntricas o excéntricas, ¿correcto? Bien, luego tenemos a las zapatas combinadas, que son aquellas zapatas que alojan a más de una columna, ¿no? Una columna aislada, la que alojan a más de dos columnas, a más de una, o sea, de dos para adelante, se llaman zapatas combinadas, como en este caso. Veo a dos columnas dentro de una zapata y se llama zapatas combinadas. Luego tenemos a las zapatas conectadas, que las zapatas conectadas son aquellos que, como su mismo nombre lo indican, están conectadas. ¿Y quiénes son las que la conectan? Son aquellos elementos llamadas vigas de cimentación. Les decía anteriormente, por eso les he dado la explicación, no por las puras. Anteriormente les decía que cuando las zapatas son aisladas, excéntricas, ¿correcto? Yo ya he detectado un problema en la cimentación. He detectado, por ejemplo, que ya se ha generado un momento de volteo por la diferencia de los centros de gravedad. Y que cuando pasa esa situación les decía que hay un elemento que les ayuda a contrarrestar esos momentos de volteo. ¿Quiénes son? Son las vigas de cimentación, aquellos elementos que lo estipula también la norma que deberían de colocarse para contrarrestar esos momentos de volteo que yo ya he identificado que se han generado. Es por eso que en las zapatas conectadas tenemos zapatas que son en realidad aisladas, las que se tienen, que deberían conectarse con una viga de cimentación siempre y cuando estas sean excéntricas, porque si son zapatas que son céntricas, es decir, que los centros de gravedad están coincidiendo de ambos elementos como columna y viga, entonces ahí no debería de conectarlas, porque esas están lógicamente pues bien, están estables. ¿Y para qué se va a hacer el gasto innecesario si es que no hay momento de volteo? Entonces las zapatas conectadas van a ir siempre y cuando sus zapatas, chicos, sean aisladas excéntricas. Y el elemento que va a servir para conectar son las vigas de cimentación. Que las vigas de cimentación jóvenes, como está acá, correcto, esta es una viga de cimentación. Y esta es una zapata aislada excéntrica. Esta es una zapata aislada céntrica. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad o la columna está coincidiendo con el centro de gravedad de zapata. En este caso, como es un terreno pues que está acá, este es el lindero, este es el perímetro, entonces va a ir una columna puesta pegada al perímetro y la zapata que está también apegada al perímetro. Por lo tanto, los centros de gravedad no están coincidiendo. Entonces, en este caso, ustedes ya saben que acá va a haber, al margen de esa evaluación estructural y de las cantidades de estos momentos que ustedes ya evalúen, porque acá va a haber un momento. Ese momento que ustedes hayan le va a permitir hacer el diseño de la cimentación. ¿Por qué? Porque este peso que acá va a haber, por esta distancia que acá se genera, ya les genera un momento, ya les origina un momento que se llama momento de volteo. Y acá en cambio no, acá en la parte interna está coincidiendo, pero acá ya hay un problema. Pero como esto es parte de mi cimentación, yo tengo que contrarrestar. Es por eso que ahí tengo que colocar esta viga de cimentación. ¿Ya? Tengo que colocar esa viga de cimentación. Ingeniera, si va pegado al perímetro la junta de separación con la otra vivienda, ¿dónde la consideraría? En esta parte, o sea, saliente, ¿no? Es una junta de 2,5 centímetros que indica la norma, o sea, de esta parte hacia allá, ¿no? De esta parte hacia allá, en la parte externa. Ahí debería colocarse la junta para separar digamos, el comportamiento de esta vivienda con la otra vivienda, ¿no? Eso es lo que sí claramente recomienda la norma. Entonces, miren chicos, yo ya coloqué la viga, pero ¿por qué he colocado la viga de cimentación? ¿Por qué está correcta su colocación? Porque acá hay momento de volteo. Ahora, las vigas de cimentación jóvenes no van a la mitad, no van sobre las zapatas. Las vigas de cimentación van en la parte o a nivel de la zapata. Si tu zapata es esta que está abajo, a ese mismo nivel se colocan las vigas de cimentación. Porque es por simple lógica. Si ustedes ya detectan que acá abajo hay el momento de volteo, pues yo acá abajo tengo que amarrar, tengo que contrarrestar. Por lo tanto, esa viga de cimentación es el mismo alto que la zapata. Si tu zapata es de 80, pues tu viga también tendrá un alto de 80. Y comenzará en el mismo punto que comienza tu zapata. ¿Ya? Eso es lo ideal, eso es lo más recomendable
para que trabaje estas vigas de cimentación en estos elementos que son ya problemáticos de por sí por el momento que están originándose. El peralte de la zapata es el mismo que de la viga, exactamente. Si tu zapata, vuelvo a repetir, de 80, pues tu viga también tendrá que ser de 80. En sótanos vi que lo amarran con la columna. Sí, se amarra todo en realidad, ¿no? Miren ustedes. Acá, este es el detalle del acero de la columna que se amarra a la zapata y además esta viga entra también a amarrarse acá con la columna. ¿Correcto? O sea, es un solo, se amarra en realidad con este acero que está aquí de la columna, pero también entra a tallar con todo este acero que va a trabajar de la zapata, o sea, se amarran todos esos elementos, ¿no? Esos en los edificios con sótanos, normalmente pues que se tienen este tipo de elementos en la cimentación, ¿no? Por ejemplo, es una placa, ¿no? Es una placa, también puede ser una columna y estos elementos se van a amarrar en este caso, en esta zapata, que también ya se tiene que ir amarrando con las vigas de cimentación. Disculpen, sótanos vi que lo amarraron por encima de la zapata. No, eso sí está mal, jóvenes. En realidad eso es una distorsión bastante fuerte. ¿Ya? Y esto no es que lo diga yo, no es conocimiento de la ingeniera Elena Quevedo y ella es la que impone, no. Eso es producto ya de investigación, eso es producto también de la interpretación adecuada de la norma, es también años de experiencia y también es años de haber trabajado con personas que tienen, digamos, años en el tema de la carrera. Lo que pasa es que el reglamento no te dice ciertamente colócalo desde abajo y que termine o que sea del mismo alto, pero sí hay puntos que te va dando esa interpretación y uno lo tiene que recoger y evaluar y sobre todo aplicar la lógica, ¿no? Es por eso que al no haber una idea clara del reglamento, entonces el que quiere lo coloca encima, el que quiere lo coloca abajo a 3/4. Esto, jóvenes, mi experiencia y es también parte de la interpretación que me dice la norma 030, la norma 050 y es parte también de años de conciliación con otros profesionales que también yo he trabajado y he visto que se hace de esa manera, correcta. No es sobre la zapata, porque si ustedes lo colocan sobre la zapata o sobre el cimiento, si lo colocan de acá hacia arriba, o sea, desde este punto hacia arriba, vamos a cargar a la zapata. Si imaginen que toda esta viga la llevamos arriba, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar más peso a la zapata. Y además, yo sé que el momento, ¿dónde se está generando? Acá. Ustedes saben que por simple lógica, fuerza por distancia, me va a dar un momento. Yo sé que en la parte de abajo va a haber un vaivén, ¿correcto? Un vaivén. Y ese vaivén se está originando porque la columna no está en el mismo punto, su centro gradual no está en el mismo punto de la zapata. Hay un vaivén y hay un momento de volteo. Yo tengo que contrarrestar, jóvenes, yo tengo que amarrar, yo tengo que solucionar ese problema. Y el elemento que te está ayudando a solucionar es la viga de cimentación. Es por eso que la viga de cimentación entra acá, o sea, acá en este punto están integrados, están, digamos, rigidizados 3 elementos: columna, zapata y viga de cimentación. Estoy haciéndolo rígido de tal forma que no estoy permitiendo que baile. Estoy haciendo que este vaivén que estaba haciendo inicialmente ya lo rigidice y no lo vuelva a hacer. Y está totalmente estable y está totalmente firme para que pueda recoger todas las cargas que tiene sobre esta, ¿no? Esa es la explicación. Ahora, si ustedes lo colocan de esta parte hacia arriba, van a tener problemas de que solamente van a cargar acá, pero no están corrigiendo acá abajo donde se ha generado el momento de volteo. ¿No, chicos? Es por eso que yo le transmito, y no solamente a ustedes, en muchas conferencias que yo doy, esa es la explicación que yo les doy. Y es una simple lógica que ustedes a las personas o en los proyectos que ustedes lleguen a trabajar, tienen que transmitirlo, ¿no? Y comiencen a leer la norma para que un poco por ahí empiecen a entender de repente ciertos conceptos que yo les voy mencionando en todo digamos, en todo el curso. Esta parte es el detalle de la viga de cimentación, ¿no? Vemos la cantidad de acero que tiene, tanto longitudinal como la parte de los estribos y el detalle que es producto de un análisis estructural, ¿ya? O sea, esta parte que está con líneas punteaditas, toda esta parte de acá es la viga de cimentación, ¿correcto? Que entra, ¿no? O sea, es el concreto, ¿no? Sería totalmente esta parte amarilla,
Luego la zapata es esta parte encasetonada, ¿no es cierto? Esta parte. Eso es el concreto de zapata y este es el concreto de viga y cimentación. Claro que el acero y la viga y cimentación introduce en la zapata para amarrarse con las columnas, ¿ya? Ahora, eso es en cuanto a la viga y cimentación. Luego se tienen a las plateas, ¿no? Que son los últimos elementos, o el último elemento en realidad que voy a tratar dentro de esta parte de la cimentación de los elementos de concreto armado. Decíamos que las plateas de cimentación son losas de concreto que van apoyadas directamente sobre el terreno y que además, como ya a ustedes también se les ha mencionado, que la norma es 0,50 suelos y cimentaciones indican que toda platea de cimentación debe ir con vigas perimetrales, ¿no? No es sin vigas perimetrales. Los aceros de la platea no deben llegar, digamos, al tope del borde de esta platea, sino deben alojarse. Estos aceros longitudinales, transversales de las plateas deberían de amarrarse en las vigas perimetrales y vigas debajo de los muros portantes, que sirve de cimentación, distribuyendo el peso y las cargas del edificio sobre todo la superficie de apoyo. Las losas de cimentación son un tipo de cimentación que se ubican dentro de las superficiales, que tienen muy buen comportamiento en terrenos poco homogéneos, que con otro tipo de cimentación podrían fácilmente sufrir asentamientos diferenciales. En general, las plateas de cimentación se utilizan cuando las cargas son demasiadas elevadas de la edificación o cuando resulten excesivamente bajas también. Por ejemplo, para un edificio de varias plantas que transmite sus cargas por todas las paredes longitudinales y transversales, es conveniente la platea, pero también para los casos de una vivienda muy liviana, prefabricada en madera o material ligero, aquí la platea actúa como una cimentación y también como el tema del contrapiso, ¿no? Vemos, por ejemplo, en una platea de cimentación que el concepto fundamental, como ya se ha indicado, es hablando de las edificaciones, digamos, de ingeniería básicamente, se utiliza cuando los suelos tienen muy poca capacidad portante y la carga que va a ir sobre este suelo es muy elevada. Entonces yo este suelo que tiene poca capacidad de soporte, yo necesito elevarlo, esa capacidad de soporte. ¿Cómo lo elevo? Colocando una platea o una losa de concreto en todo su ancho, en todo su largo, en todo su área del terreno, para que ésta tenga la capacidad de poder recibir a todas las cargas que están sobre esta, ¿ya? Bien, vemos acá, por ejemplo, la viga de cimentación, la losa de cimentación o la platea de cimentación. Y lo importante es que ustedes conozcan que el reglamento indica que cuando son losas de cimentación, yo debería de colocar una viga perimetral en todo su ancho y en todo su largo, ¿correcto? Eso debería de ser lo más correcto, debería ser lo más conveniente, porque la norma lo indica. No deberían chocar los aceros de frente en esta tabla, por ejemplo, de encofrado. Debería anclarse en una viga perimetral de 40 centímetros de altura mínimamente, ¿ya? Estos son detalles constructivos de una platea de cimentación, ¿correcto? Vemos las plateas de cimentación con las vigas perimetrales que les mencionaba del reglamento, ¿no? Vemos acá también está el muro, está la viga perimetral y esto es la losita de 5 centímetros, ¿ya? Eso es lo recomendable. Vemos acá también la losita que es de 12 centímetros para la platea de cimentación, ¿ya? Bien, entonces eso es, digamos, parte de los elementos, ya no quiero cansarles más, y estos los cimientos reforzados, que son cimientos de concreto armado, que se utilizan en terrenos también de baja capacidad portante, pero básicamente, ¿para qué utilizamos los cimientos reforzados? Utilizamos los cimientos reforzados para alojar a mis muros de contención. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que ustedes en sus planitos estén proyectados muros de contención básicamente para sótanos o básicamente para sostener el peso de la tierra que está de repente adyacente a estos muros de contención deberían, o estas placas, ¿no es cierto?, deberían de alojarse en cimientos reforzados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá esto es un cimiento reforzado, como un cimiento corrido, pero no va a ir ya concreto ciclopio, sino que va a ir concreto armado. Y vemos acá la parrilla, la malla, correcto, la losita, y que luego va a ir rellenarse por una altura, en este caso de 60 centímetros, y debería ir pues en toda esta longitud concreto, y esto está alojando a esta placa o este muro de concreto. Este es un detalle constructivo de una
de un cimiento reforzado, donde observo, por ejemplo, que una placa o es un muro de contención y estos aceros están amarrados acá en la parte del cimiento reforzado, como ustedes lo ven acá. Están amarrados, doblados en este acero en este caso, el cimiento reforzado. ¿Ya? Y luego para ser rellenados con concreto respectivo. Bien, ¿cómo entonces ya vamos a empezar a hacer los metrados en las cimentaciones de concreto armado? ¿No? Para eso vamos en realidad, como le dije, no a buscar un plano muy extenso, porque el tema es que ustedes al menos sepan metrar cada uno de estos elementos. Tenemos, por ejemplo, esta planta, ¿correcto? En esta planta de cimentación, quisiera que en primer lugar me digan para qué tipo de edificación es. A ver, ¿qué tipo de edificación es la que se está mostrando? ¿Qué tipo de edificación es la que se está trabajando o es la que se está mostrando allí? El tipo de edificación que nosotros estamos viendo es una edificación llamada porticada. Y en esa cimentación superficial yo estoy viendo, para esa edificación que está allí, yo estoy viendo elementos en la cimentación. Que eso es lo que ustedes ven, quiero que vean, jóvenes, que sean juiciosos. Ustedes van a trabajar o ya lo están haciendo y ustedes van a metrar esos planos, pero no solamente es metrar, no solamente es que ustedes comiencen a ser calculistas, sino que también aporten, modifiquen y ustedes puedan dar un buen resultado de esos metrados. Porque ¿qué pasa si no es el elemento que le corresponde? Cuando ustedes van a ir a ejecutar, probablemente eso no sea verdadero y les va a dar todo un dolor de cabeza porque todo lo que es metrado le va a llevar a plata, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces yo por eso es que siempre les muestro imágenes y quiero que por lo menos se despierten esa curiosidad y puedan indicármelo. Entonces, claro es que este plano de cimentación corresponde a una edificación del tipo porticado y que la cimentación que yo estoy observando tiene elementos que son superficiales. Por ejemplo, observo estos cuadrados grandes, correcto, que se llaman zapatas, correcto, observo que se llaman zapatas, observo otra zapata, observo otra zapata, observo otra zapata, ¿no? Observo 6 zapatas. Ahora, las zapatas que están ahí, ¿cómo se llama? Efectivamente serán las zapatas conectadas, son aisladas. ¿Pero de qué tipo? ¿Excéntricas o céntricas? Excéntricas. Todos creen que son zapatas excéntricas. Son zapatas lógicamente excéntricas porque los centros de gravedad de estas columnas están coincidiendo con los centros de gravedad de las zapatas, ¿correcto? Están coincidiendo. Entonces, al coincidir, ya se convierten en zapatas céntricas, que en todos los casos se está dando. Ahora, esto es común siempre y cuando ustedes tuvieran todo el área disponible para hacer solamente este ambiente. Pero normalmente no es así. Cuando construimos casas o cuando construimos edificios, por lo general, correcto, estos son nuestros linderos. Por lo tanto, yo no voy a invadir con esta mitad o con esta porción de mi zapata, yo no voy a invadir el terreno adyacente. Nunca. Tengo que hacerlo de mi terreno hacia adentro, de mi terreno hacia adentro. Por lo tanto, ahí ya el centro de gravedad de esta columna no va a coincidir jamás con el de la zapata. Y es por eso que toda la parte perimetral se convierte en zapatas excéntricas. En este caso es un caso ideal donde yo lo estoy generando, que estas zapatas sean céntricas, porque les estoy invadiendo un terreno que de repente me lo han dado disponibles, ¿no? De repente me han dado un área grande y ¿sabe qué? Hago un colegio, o ¿sabe qué? Hago un jardín. Entonces, ni loco que lo haga excéntrico, tengo que hacerlo céntrico porque es lo que más me conviene para no colocar vigas de cimentación y no colocar y no gastar en concreto. Si a mí me dan la opción, yo elegiría zapatas céntricas, pues, porque no voy a gastar en vigas de cimentación y por lo tanto no voy a gastar en concreto que cuesta, solamente el concreto me está costando 500 soles. Solamente el concreto, súmale unos 100 soles más del acero y súmele unos 80 soles más o 50, 80 soles más de encofrado. Sale como 700, 800 soles hacer un cubo de concreto. Entonces yo ni loco, pues por el tema presupuestal tendría que elegir zapatas céntricas, ¿correcto? Bien, como en colegio se puede ver, las zapatas excéntricas y céntricas no tienen que ver con la excentricidad de la carga. Ya les he dicho,
que la connotación de zapata céntrica o excéntrica está en función a cómo están ubicadas las columnas respecto a las zapatas. ¿Por qué se llaman céntricas? Porque el centro de gravedad de esta columnita coincide con el centro de gravedad de esta zapata. Por eso, jóvenes. Como coincide, correctos, ambos centros de gravedad, entonces se llaman zapatas céntricas. Pero cuando no coincide, supongamos que esta columna está acá, en esta parte perimetral de la zapata. Ahí no van a coincidir, entonces ahí se llaman zapatas excéntricas, por esos temas. Ahora, yo en este caso he observado que son zapatas céntricas. Ahora, la pregunta es, ¿no va, no es cierto? ¿O sí va a las vigas de cimentación necesariamente? Espero que me hayan entendido, jóvenes, la concepción. Zapatas céntricas porque los centros de gravedad de ambos coinciden. Por lo tanto, no amerita una viga de cimentación. Si las zapatas son excéntricas, los centros de gravedad no coinciden ni de la zapata ni de la columna. Por lo tanto, sí amerita una viga de cimentación porque se ha generado una excentricidad en la cimentación. ¿Ya? Eso creo que ya hace rato los estoy indicando y creo que debería de quedar claro. Ahora, en este caso donde yo observo que todas las zapatas son aisladas céntricas, entonces no va a colocarse viga de cimentación porque son céntricas, pues no lo necesita. No hay momentos de volteo en la cimentación. ¿Qué elementos entonces debería de colocar? Debería de colocar un cimiento corrido. ¿Por qué? Porque en esta parte voy a colocar muro. Muro, 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 muro. ¿Y el muro sobre qué se asienta? Sobre un sobrecimiento. ¿Y el sobrecimiento sobre qué se asienta? Sobre un cimiento. Ahí sí, pues, porque el único elemento, pues, que va a ayudar a colocar ese muro es, en este caso, cimiento y sobrecimiento. Y es lo que coloco acá en todo el perímetro. ¿Y por qué no coloco ingeniera viga? Porque no lo que responde, porque no hay. ¿Puedo colocarlo? Sí. Nadie te dice que va a fallar tu estructura por colocarlo, pero lo que estás haciendo es gastar más plata que no lo necesitas. Estás gastando 800 soles en cada metro cúbico para algo que no es necesario, porque solamente acá está trabajando la columna. La columna acá está haciendo su trabajo con su cimentación. La sobrecarga está yendo a la losa a la viga a la columna y la columna a la zapata. Está trabajando. Y esto también está trabajando independientemente. No necesito colocarlas, conectarlas con una viga de cimentación porque no hay excentricidad. Las conecto, correcto, siempre y cuando solidariamente, cuando yo he detectado ese problema. Pero no necesariamente sucede el caso de una zapata aislada concéntrica cuando el centro de gravedad coincide de la zapata y columna. Estas zapatas también pueden ser. Por eso, las zapatas pueden ser excéntricas, jóvenes, y pueden ser céntricas. El tema fundamental es por su ubicación, digamos, de un elemento con respecto al otro. Porque si ustedes ponen una carga acá, en esta columna ahorita, y la columna ustedes saben que son todas aquellas que se concentran las cargas. Si yo sé que la columna concentra las cargas, estas las van a llevar a la zapata. Ahora, si justo la carga está siendo, digamos, la carga está siendo puntual y está siendo concentrada en esta columna, va a concentrarse, digamos, en la parte de su centro de gravedad, ¿no es cierto? Va a concentrarse ahí toda la carga, ahí la va a recoger. Y si es que este centro de gravedad donde está la disposición de la carga está igual con respecto a la zapata, entonces ya no necesita, ya es una zapata céntrica y no necesitaría corregir en la parte de la cimentación con este elemento. Pero si vemos, por ejemplo, este caso, vemos acá, por ejemplo, las zapatas y por acá veo columnas. Veo por acá las zapatas y por acá veo las columnas. Veo las zapatas y por acá están las columnas. ¿Qué se está generando? Este tiene un centro de gravedad, esta columna, y esta zapata tiene otro centro de gravedad. Entonces, como hay diferencias de centro de gravedad, esa diferencia respecto a los centros de gravedad se llama excentricidad, y esta excentricidad, por la fuerza que va a llegar a la columna, genera un momento que se llama momento de volteo. Entonces yo ya detecto que en la cimentación va a haber un problema, lo que les estoy diciendo anteriormente. Como ya va a haber un problema en todo el perímetro, porque esto es lo que normalmente a veces se tiene, ¿no? Tengo un lindero y tengo otro lindero y no puedo invadir mi terreno del vecino, tengo que hacerlo dentro de mi área. Entonces mi zapata va dentro de mi área, mi columna dentro de mi área. Y eso no me permite que yo ya la zapata la haga céntrica.
¿no es cierto? Que ya no lo haga cuadrar, mejor dicho, con el centro de esta columna. Por lo tanto, ya están disparejas, ya va a haber momento de volteo, entonces necesito colocar un elemento que conecte para contrarrestar esos momentos de volteo, que se llaman las vigas de cimentación. Vigas de cimentación, vigas de cimentación, vigas de cimentación. Y sobre esta viga de cimentación va a ir un sobrecimiento, un sobrecimiento, un sobrecimiento, para alojar a los muros que van a estar sobre este. ¿Ya? Entonces, así es la situación, jóvenes. Digamos, es la experiencia y es, digamos, ya los años que uno también lleva con muchos colegas, pues, digamos, intercambiar ideas, y es lo que, pues, se consolida y lo que se transmite a ustedes, ¿ya? Entonces, este es un caso diferente al caso anterior. Estas son zapatas céntricas, por lo tanto, acá se conecta cocimiento y sobrecimiento, y esta es una planta de cimentación donde las zapatas son excéntricas, ¿ya? Que es el más común, exactamente, que es el más común. Por lo tanto, todo ese edificio conecto con las vigas de cimentación, con acero, ¿correcto? Con acero, que son del mismo alto que mi zapata, ¿no? Es este corte que está acá, ¿no? Es este corte que está acá, ¿no? Esta viga de cimentación, que es de 1 metro de alto, pues 1 metro también tiene que ser en este caso, si mi viga es de un metro de alto, mi viga de cimentación, por lo tanto mi zapata también va a ser de 1 metro de alto, ¿no? Recuerden que el mismo alto de tu zapata, tu mismo alto, es el mismo alto de tu viga de cimentación, ¿no? Y este es un corte que se hace, ¿para qué? Para más que todo saber cuánto va a ser tu altura cortada de tu cimentación y cuánto va a ser la altura de relleno, ya que tienes tú que colocar. Bien, jóvenes, ya creo que hemos llegado al término, pues, de este curso. Ya, chicos, más bien, espero que hasta el momento nos estemos entendiendo, espero que hasta el momento ustedes estén llevándose algo de este curso. Más bien, buenas noches, jóvenes, y como les digo, espero que este curso, pues, les esté ayudando, correcto, y puedan ustedes seguir enriqueciendo sus conocimientos. Ya, jóvenes, buenas noches.